Buenos días compañeros, les vamos a presentar el tutorial acerca de los aspectos tributarios y administrativos. Somos el grupo número 7, el cual está conformado por Jorge Velázquez, Adrián Serech y su servidora Kimberly Ramírez. Los efectos tributarios. El efecto tributario es el costo que incluye directamente en cualquier inversión que se haya realizado en un proyecto. Algunas veces será negativo sobre el flujo de caja y otros positivo cuando tenemos ahorro en impuestos. ¿Cuándo se da el efecto tributario? En la venta de activos se observa más fácilmente, ya que se realiza la desvinculación de un bien que a su vez está vinculado al pago de un impuesto. Si el activo se vende con utilidades, se debe enfrentar el pago de un impuesto proporcional a la utilidad recibida. Si se vende con pérdidas, se tiene un efecto tributario positivo hacia la empresa. Si la venta no tiene utilidades ni pérdidas, el efecto será nulo. Vamos a ver el ejemplo 5.1 que nos muestra el libro, el cual dice que una maquinaria tiene un valor inicial de $10,000 y una vida útil de 10 años. Se presenta una depreciación lineal, por lo cual los $10,000 del valor inicial se tiene que dividir por los 10 años de vida útil y la depreciación anual nos da un valor de $1,000. Acá se muestra una tabla donde está el año 0 al año 10 y el valor en libros, restando la depreciación año con año. Se puede observar que disminuye $1,000 anualmente. Si nosotros queremos vender este bien en el año número 8, tiene un valor en libros de 2,000 quetzales. El precio de venta será de $2,500 y la utilidad, restando el valor en libros, será de $500. El impuesto es del 15% sobre la utilidad, por lo que son $75. Lo restamos de la utilidad obtenida y tenemos una utilidad neta de $425. Al final tenemos un flujo neto de $2,425. La compra de activos. El efecto en la compra de activos no se obtiene en el tiempo cero, sino que a partir del periodo siguiente. Es decir, no cambia el valor de su utilidad contable, ya que al aumentar un activo también aumenta el pasivo, si se financió con deuda, o también puede pasar que disminuye otro activo si se pagó al contado. Es por esto que no se afecta el impuesto de utilidades. Sin embargo, al pasar el tiempo, el activo va perdiendo valor y aumentando depreciación como gasto contable. Las inversiones y costo de administración. Es de vital importancia basar los costos de un proyecto en los objetivos, estructurar el proyecto en las divisiones del trabajo, departamentalización y la delegación de funciones, y considerar los gastos vinculados a actividades administrativas que apoyen a la gestión. Recordemos que la planificación y por lo tanto los gastos de un proyecto no deben ser estáticos. Se debe tener un margen que permita flexibilidad, dado que siempre habrán gastos dinámicos y debemos adaptarnos a los cambios que la empresa requiera. Los efectos económicos de las variables legales. Se debe determinar la existencia o no existencia de normas que puedan restringir en nuestros proyectos y que también puedan restringir la implementación de los mismos. Y a su vez, en el estudio de viabilidad económica, los gastos que se deben realizar. Algunos factores legales a considerar pueden ser las patentes, los permisos municipales, contratos, títulos de propiedad, inscripción en registros públicos, impuestos, regulaciones internacionales, pagos de aranceles, inscripción de marcas, permisos de importación, indemnizaciones, depreciaciones y amortizaciones. Muchas gracias. El endeudamiento en proyectos. Para el cálculo del impacto tributario de una deuda, el monto total del servicio de la deuda se debe descomponer en dos partes, en la amortización y en los intereses. Cuando hablamos de amortización, esto corresponde a la devolución del préstamo, lo cual no constituye un costo ni está afecto a ningún impuesto. Este nos va a beneficiar al momento de realizar el flujo de caja. Al contrario de los intereses, los cuales son un gasto financiero de similar comportamiento al costo del alquiler de cualquier activo. Por lo tanto, estas sí están afectas a impuestos. Cuando se busca medir la rentabilidad de los recursos invertidos en proyectos, es importante saber que el costo de la deuda
es el pago del interés sobre la parte de la inversión financiada con préstamo y siempre debe ser incluido en el flujo de caja. En el ejemplo siguiente se puede ver que se incorpora el efecto de la deuda como una forma de determinar el costo real de financiar el proyecto mediante la opción de una deuda. Supongamos que se quiere medir el impacto de financiar parte de la inversión de un proyecto con un préstamo de $200,000 con una tasa de interés anual del 10%. En los flujos de caja que se muestran a continuación, se observará que al incluir el interés del primer año, o sea, $20,000, el flujo disminuye solo en $17,000, es decir, el 85% de su monto total. Como se puede observar en el Excel, se encuentran dos escenarios: sin deuda, un proyecto con deuda. El análisis incremental va a ser la diferencia entre lo que ocurra entre estos dos escenarios. Por ejemplo, si tiene un ingreso de $100,000, se colocará en ambos lados de los escenarios. Los costos van a ser similares en ambos casos. Es en el gasto financiero donde se va a incluir el 10% de la deuda, el 10% del pago de los intereses de la deuda para el primer año. Y de igual forma lo incluiríamos en el análisis incremental. La depreciación. Vamos a utilizar la depreciación como exención de impuestos. Así, las ganancias serán mayores. Este es un término que se utiliza en economía como un beneficio fiscal deducible de impuestos. Entonces, para este caso, vamos a colocar $10,000. Las utilidades van a ser la suma de las acciones, las actividades financieras y operativas anteriores. Y la diferencia entre estas van a ser de una utilidad de menos 20,000. Según el ejemplo, se van a considerar 15% de intereses de la utilidad. Entonces se van a estar pagando $7,500 a efectos sin deuda y $4,500 a efectos con deuda, obteniendo una utilidad neta restando la utilidad antes del impuesto menos el impuesto. Y de igual forma con las utilidades netas de la deuda, obteniendo de esa manera un total de $17,000. En la depreciación, como mencioné anteriormente, se empleó la depreciación para la estimación de las utilidades antes del impuesto con el fin de que el impuesto disminuyera y obtuviéramos de esa manera mayores ganancias. A efectos de este ejercicio se van a colocar nuevamente los $10,000 y obtendremos un flujo neto de $52,500 sin deuda y $35,500 con deuda. Por lo tal, se puede observar que el flujo únicamente tuvo una disminución de $17,000, es decir, el 85% del monto total de la deuda.
El costo efectivo. Al igual que en el caso anterior, al pagarse este costo financiero, la utilidad que se ha proyectado para el primer periodo baja en este mismo monto y por lo tanto deja de pagarse el 15% del impuesto que antes se pagaba sobre él. Entonces, el costo efectivo quiere decir que este corresponde al interés cobrado para la institución financiera, menos el ahorro tributario de sus gastos financieros. Es decir, anualmente la empresa se ahorrará el equivalente a la tasa de impuesto aplicada sobre la parte del servicio anual correspondiente a los intereses del préstamo. Si por cada dólar de interés hay un beneficio tributario del 15%, se puede expresar el costo efectivo de la deuda. Este costo efectivo de la deuda va a ser siempre inferior al costo que se estima, donde CRD es el costo efectivo de una deuda, la I el interés pagado y la T la tasa de impuesto. Con los datos del ejemplo anterior se obtiene el siguiente resultado. 0.1 del porcentaje de interés anual. 1 corresponde, el 1 representa el número de años y el 0.15 el monto que se paga de impuestos. Nos da como resultado 0.085 equivalente al 8.5%. Quiere decir que en lugar de pagar el 15%, se pagará el 8.5% de intereses sobre la deuda. Impuesto al valor agregado IVA. El IVA es un impuesto tributario, ¿verdad? Donde la empresa únicamente es un intermediario entre la recaudación del impuesto. Es decir, únicamente es un intermediario entre el consumidor y el fisco, al cual entrega este impuesto. Es importante tomar en cuenta que si bien durante los cálculos de prefactibilidad y factibilidad o viabilidad de lo que es los impuestos de un proyecto no son tomados en cuenta, ya que estos, como bien lo mencioné anteriormente, únicamente funcionan como un intermediario dentro de la empresa. Por lo tanto, todas aquellas compras que se generan realmente un crédito fiscal a favor. Por lo que mencionaba es de que suele ser omitido considerando a la empresa únicamente como intermediario de la recaudación. Sin embargo, a pesar de que únicamente somos intermediarios y no se toma en cuenta dentro de nuestro balance y estado de resultados y tampoco se toma en cuenta dentro de la depreciación, este valor debe de ser considerado en el monto de capital de trabajo, ya que el IVA correspondiente a compras debe de ser financiado. Posteriormente, y respecto también hay que tomar en cuenta lo que es el valor del dinero en el tiempo, pues si hoy en día sabemos muy bien que no va a valer el dinero lo mismo que dentro de un año, y de acuerdo a la inversión o en qué momento se realice la inversión o el tiempo que nosotros tengamos de retorno del proyecto, pues definitivamente debemos de tomarlo en cuenta. Sin embargo, como tal, no se toma en el estado de resultados. Sí menciono nuevamente de que este capital sí debemos de tomarlo en cuenta, ya que al final este financiamiento o crédito fiscal hay que volverlo a pagar, ¿verdad? Entonces, en su momento sí hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ejemplificarlo para que se verifique cómo es que funciona el flujo de un IVA devengado. Ejemplo, si para un proyecto se requiere comprar una máquina de $5 más IVA y suponiendo que la tasa de impuesto es del 19%, en el caso de Guatemala pues tenemos que el IVA es actualmente del 12%, la inversión que se debió desembolsar es de $5,950, es decir, se generó un crédito fiscal por $950. Supongamos que las ventas anuales ascienden a $3,000 más IVA y que en la fabricación se ocuparán insumos en los que se pagará $1,600 más IVA. Por lo tanto, cada año se recaudan $570 en IVA y se pagan 304. Por lo tanto, para este problema vamos a elaborar el flujo del IVA devengado. Lo podemos ver en este momento en pantalla
vamos a explicarlo de dónde salieron estos datos. Bueno, como bien mencionamos al inicio, se tuvo que pagar al proveedor un IVA de $950. Es por eso que nosotros tenemos en ese momento un negativo en IVA agregado, ya que tenemos a favor en el año 0, que sería en el momento de la inversión. Durante el problema nos indica que ingresa la empresa $570, el cual es un IVA cobrado a los clientes, y tenemos lo que es $304 en lo que sería el IVA pagado a proveedores año con año. Posteriormente a esto, ¿verdad? Vamos a verificar que el año 2, el año 3, año 4 y año 5 tenemos los mismos datos, ¿verdad? Como les repito, cada año se recaudan $570 en IVA y se pagan 304. Es por eso que tenemos positivo y negativo, y tenemos un saldo de $266 por cada año, que serían la deducción que debemos ver en el siguiente cuadro. Entonces, en el año 0, pues únicamente tuvimos en cuenta lo que son los 950, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver como el crédito a favor que nosotros tenemos al momento de realizar las compras en un inicio. Entonces, en el año 1 tenemos $950. La deducción, pues este dato lo tenemos del IVA que estamos generando aquí, el IVA agregado de cada uno de los años. Es por eso que se mantiene en el año 1, 2, 3 y 4. Y tenemos un crédito a final de año. Seguimos teniendo un crédito en el año 1, ya que al hacer la resta de los 950 y la deducción de 266, tenemos $684 aún dentro del crédito. Este dato lo tomamos para lo que es el año 2. Tenemos los $684, disminuimos nuevamente los 266 que tenemos en el IVA agregado en la tabla anterior, creando un crédito en el año 2 de $418. Posteriormente, pues este crédito lo retomamos en el año 3, tenemos una deducción nuevamente de 266, quedando un crédito final de 152. Es entonces en el momento en el cual en el año 4 nosotros tenemos un crédito inicial a 152, el cual es menor a la deducción anual. Por lo tanto, a final del año 4 tenemos un crédito negativo de menos $114. Es decir, dejó de ser un crédito, y este dato o este valor de $114 es el que ahora vamos a pagar nosotros al fisco, ya después de haber retornado todo ese crédito inicial que tuvimos a la hora de realizar la inversión y pagar el IVA. Variación de costos. La variación de costos en proyectos genera un efecto indirecto en lo que es los impuestos, es decir, un efecto tributario. Esta variación de costos la podemos clasificar en dos tipos. La primera es un incremento de costos, que normalmente lo podemos ejemplificar con lo que es una ampliación o crecimiento del proyecto. Esto lo que genera es una disminución de impuestos. Tenemos también lo que es el proyecto de disminución de costos. Normalmente esta disminución de costos se genera, por ejemplo, en el reemplazo de tecnología, que va a ser más eficiente, y lo que genera que esto aumente en nuestros impuestos. Es decir, que esto va a ser inversamente proporcional. Si los costos incrementan, disminuyen los impuestos, y si disminuyen los costos, aumentan los impuestos. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Se presenta una situación base en la que la empresa tiene utilidades contables, una situación con proyectos donde se aumenta el costo de un factor, por ejemplo el sueldo o cualquier crecimiento, y un análisis incremental en el que se muestra el impacto solamente de la variación de los costos. Entonces vamos a pasar al ejemplo en la forma en la que se soluciona automatizadamente. Presentamos los datos en pantalla actualmente.
Como mencionaba, pues tenemos primero lo que es nuestra situación base y la situación con proyecto, que en este momento es exactamente igual. Y vamos a tener en nuestra última columna lo que es nuestro análisis incremental. Pues como bien mencionaba, en el momento que nosotros aumentamos nuestros costos, vamos a generar un aumento en este momento de $4,000. Ok, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entonces la diferencia, un análisis incremental. Vamos a lo que es fila por fila. Los ingresos siguen siendo los mismos, $30,000. Los costos en la situación base estábamos en $12,000 y ahora estamos en $16,000, es decir, un aumento de 4,000 que se puede reflejar en esta columna. La depreciación sigue siendo la misma y lo que cambia entonces también vamos a verificarlo es en la fila de la utilidad. En la situación base teníamos $14,000 de utilidad y ahora tenemos $10,000. El impuesto, pues aquí es donde genera la variación. Como bien mencionamos, es inversamente proporcional. Al momento de aumentar los costos en $4,000, nosotros podemos ver una disminución en lo que son los impuestos. Si lo comparamos con la situación base de $2,100, ahora los impuestos son de $1,500. Es decir, tuvimos una disminución de $600, que podemos reflejarlo aquí. Al momento de calcular nuestra utilidad neta, pues obviamente también tenemos una diferencia en la situación base, $11,900, y una situación ya con el proyecto de $8,500, lo que tenemos una variación de $3,400. Como podemos verificar, la diferencia que hubo de $4,000 en los costos no significó que cambiara exactamente la misma cantidad de la utilidad neta. Y ya viéndolo como un flujo neto, pues tenemos que el flujo varió en $3,400 y no $4,000, como se verificó directamente los costos. Esta variación se refiere a los $600 que tuvimos en la variación de los impuestos. Y es ahí donde ya los $3,400 y los $600 sumados podemos ver en dónde se calcula ya como tal los $4,000.